22 de marzo del 2010. Interlomas, Estado de México. Una de las zonas residenciales más exclusivas del país. Seguridad privada, edificios vigilados y una totalidad de accesos controlados. Justo ahí, en un departamento de lujo, desapareció una niña de tan solo 4 años de edad. Sin puertas forzadas, sin ventanas rotas y sin ningún tipo de señal de lucha. Simplemente desapareció. Su nombre era Paulette Guevara Farah, y lo que convirtió este caso como uno de los más perturbadores de México no solo fue la simple desaparición, fue justamente donde la encontraron. La mañana del 22 de marzo, la madre de Paulette reportó que la niña no estaba en su cama, dormía en una habitación amplia, decorada con tonos rosas y morados. Tenía dificultades motrices y de lenguaje, no podía moverse con facilidad, pero podía salir sola del departamento. Eso hacía que la desaparición fuera aún más inquietante. ¿Cómo pudo salir sin ayuda? Durante horas, familiares, policías y personal del edificio buscaron dentro del apartamento, revisaron closet, revisaron baños, revisaron el edificio entero y nada. El caso escaló rápidamente a nivel nacional, se activaron alertas, se habló de secuestro, pero lo que nadie se imaginaba es que la respuesta estaba a menos de 1 metro de su cama. Paulette Guevara Farah tenía 4 años de edad. Era una niña pequeña, delgada, de cabello claro y sonrisa tímida, pero su vida no era como la de cualquier niña de su edad. Desde muy temprana edad presentaba una discapacidad motriz y dificultad en el habla. Su desarrollo era muy lento. Necesitaba ayuda constante para caminar con estabilidad. Dependía de adultos para muchas tareas básicas. No podía simplemente levantarse y salir corriendo. No podía abrir puertas pesadas. No podía bajar escaleras sola. Eso hacía que su desaparición fuera desde el primer momento ilógica. Paulette no era una niña que pudiera abandonar su apartamento por sí sola. No podía salir sin que alguien la cargara, sin que alguien la ayudara o tan solo que por lo menos la acompañara. Y ese pequeño detalle es clave en toda esta historia. Vivía con sus padres, Mauricio Guevara y Lisette Farah. Una familia de alto perfil económico, departamento amplio, niñeras, rutinas establecidas. Pero la noche del 21 de marzo, Paulette fue acostada por su niñera alrededor de las 9 de la noche. Estaba en su cama, arropada. Según los testimonios iniciales, todo estaba normal. Pero a la mañana siguiente, su cama estaba vacía, sin señales que hubiera bajado por sí sola, sin rastro, sin explicación. Justo aquí es donde este caso empieza a romper toda lógica humana, porque si ella no podía irse sola, entonces alguien tuvo que haber estado ahí. La noche del 21 de marzo del 2010 parecía normal. Según la versión oficial, Paulette cenó, vio televisión y fue llevada a su habitación alrededor de las 9 de la noche. La niñera declaró que la acostó en su cama, la arropó y apagó la luz. Nada fuera de lo común. Pero esa misma noche, la madre, Lisette Farah, salió del departamento con una amiga. El padre, Mauricio Guevara, no se encontraba ahí en ese momento. Paulette quedó bajo el cuidado del personal doméstico. A la mañana siguiente, alrededor de las 6 o 7 a.m., la niñera entró a despertarla. Pero lo que encontró fue una cama desordenada y vacía. Aquí es donde comienzan todas las preguntas. Si Paulette tenía movilidad limitada, si necesitaba ayuda para desplazarse, ¿cómo pudo salir de su habitación sin que nadie escuchara nada? La puerta principal del departamento no estaba forzada, las ventanas no estaban abiertas, no había ni una sola señal de algún intruso. En las primeras horas, la familia y empleados comenzaron a buscar dentro del departamento. Revisaron baños, armarios, revisaron bajo las camas. La policía llegó poco después, también revisaron la habitación. Peritos caminaron por el cuarto, tocaron la cama, movieron objetos y aún así no encontraron nada, ni un rastro, ni una prenda fuera de su lugar. Ese detalle es uno de los más perturbadores del caso, porque durante los días siguientes, el departamento no fue revisado solo una vez, fue revisado múltiples veces, por policías, por peritos, por familiares, por medios de comunicación, y sí, medios, porque la familia permitió que las cámaras entraran a la habitación incluso con su hija perdida. La cama donde supuestamente había dormido Paulette fue grabada, transmitida a nivel nacional mientras ella seguía desaparecida. Las primeras declaraciones comenzaron a mostrar pequeñas inconsistencias, horarios que no coincidían exactamente, relatos que cambiaban ligeramente, pero la narrativa pública ya estaba instalada. Posible secuestro, y el país entero miraba, sin imaginar que la verdad estaba mucho más cerca de lo que cualquiera pensaba. En cuestiones de horas, el caso de Paulette ya estaba en todos los noticieros. El país entero hablaba de la niña desaparecida en Interlomas, pero lo que hizo este caso diferente fue lo que ocurrió dentro del parqueadero.
La familia permitió el acceso a medios de comunicación mientras la investigación seguía en curso. Reporteros entraron a la habitación de Paulette, cámaras grabaron la cama, el cuarto rosa, los peluches, las paredes decoradas. Periodistas caminaron por toda la escena, mientras oficialmente la niña seguía desaparecida. Por un momento ponte a pensar esto, una niña desaparecida, cámaras de televisión transmitiendo dentro de su cuarto. Eso, para muchos expertos, ya era una irregularidad grave. Durante entrevistas, la madre apareció frente a los medios visuales afectada, pero algunas declaraciones comenzaron a generar dudas. En una entrevista mencionó que esa noche había notado algo extraño en la cama. En otra, dijo que todo estaba completamente normal. Los horarios cambiaban ligeramente según la declaración. La versión sobre quién la vio por última vez tampoco era siempre idéntica. Mientras tanto, la Procuraduría del Estado de México afirmaba que la niña no estaba en el departamento. Se realizaron búsquedas extremas, se rastrearon llamadas, se habló incluso de redes de secuestro. El país estaba convencido de que alguien la había sacado del edificio. Pero dentro de ese mismo departamento comenzó a percibirse un olor extraño. Al inicio se dijo que era comida descompuesta, después que simplemente era basura acumulada. Nadie parecía alarmarse lo suficiente, y ese detalle, con el paso de los días, se volvería imposible de ignorar. Pasaron 9 días, 9 días de búsqueda nacional, 9 días de cobertura mediática constante, 9 días en los que la habitación fue habitada, recorrida, grabada, hasta que el 31 de marzo del 2010 algo cambió y lo que encontraron desató una de las mayores controversias judiciales de México. 31 de marzo del 2010, 9 días después de su desaparición, el departamento seguía asegurado, familiares seguían entrando y saliendo, peritos ya habían revisado la habitación varias veces, pero ese día alguien decidió mover nuevamente la cama. Al retirar el colchón y revisar el espacio entre el colchón y la base, ahí estaba el cuerpo de Paulette, en el mismo lugar donde supuestamente había dormido la noche del 21 de marzo, entre el colchón y la base, en una posición natural, en una posición entre el colchón y la base, en una posición lateral, cubierta parcialmente apenas por las sábanas, en un espacio demasiado estrecho. Aquel lugar había sido grabado por cámaras, el mismo lugar donde peritos habían caminado, el mismo cuarto donde su madre dio entrevistas. El reporte oficial indicó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión. Según la versión de la Procuraduría, Paulette habría quedado atrapada accidentalmente entre el colchón y la base de la cama. Su propio peso, combinado a la presión del colchón, habría impedido que pudiera moverse o pedir ayuda. Pero aquí es donde el caso se vuelve aún más polémico. Durante 9 días se cambiaron sábanas, se hicieron entrevistas sentados sobre la cama, se revisó visualmente el colchón y nadie notó nunca un cuerpo ahí. Además, familiares declararon que el olor era fuerte días antes del hallazgo. Sin embargo, se insistía en que no había nada en la habitación. ¿Cómo es posible que un cuerpo permaneciera 9 días en una habitación sin que nadie lo detectara? ¿Cómo nadie pudo notar la posición anormal del colchón? ¿Cómo ninguno pudo sentir el peso, el olor, la rigidez con más atención? La versión oficial cerró este caso como un accidente, pero para una gran parte de la opinión pública, las dudas apenas comenzaban. Habían demasiadas preguntas sin responder. La primera, los peritos habían revisado la habitación de punta a punta, incluso la cama. Algunos reportes incluso decían que se había levantado el colchón durante los primeros días. Entonces, ¿cómo no vieron el cuerpo? Segundo, el olor. Vecinos y familiares mencionaron que desde días antes se percibía un olor extraño. Si el cuerpo estuvo ahí 9 días, el proceso natural de descomposición habría sido evidente mucho antes. Tercero, las declaraciones. La madre ofreció entrevistas donde su versión cambiaba ligeramente entre tiempos. En una grabación filtrada, se escucha una conversación telefónica donde parecía más preocupada por la narrativa mediática que por la búsqueda en sí. Eso alimentó aún más la sospecha pública. Y cuarto, el manejo del caso. El entonces procurador del Estado de México, Alberto Vaz, fue duramente criticado por la conducción de la investigación. Semanas después del cierre del caso, renunció a su cargo. Oficialmente el expediente quedó como muerte accidental. Legalmente no hubo ningún responsable, pero para millones de mexicanos la explicación nunca fue suficiente. Algunos creen que fue un encubrimiento, otros creen que fue negligencia extrema, y otros sostienen que fue un accidente trágico amplificado por el caso mediático. La verdad absoluta nunca quedó completamente clara para la opinión pública. Una niña desapareció dentro de su propia casa.
Fue buscada prácticamente por todo el país y apareció exactamente en el lugar donde dormía. 9 días después, el caso de Pauline no solo dejó una pérdida irreparable, dejó desconfianza, dudas y una pregunta que sigue incomodando. ¿Fue realmente un accidente o ocurrió algo que nunca quisieron explicar del todo? En lo personal, para mí, yo opino que realmente fue un encubrimiento por parte de los padres. La atención mediática ocurrida durante todos esos días simplemente les daba fama. O sea, al día de hoy no se sabe qué pasó con exactitud, pero opino que realmente fueron los padres. Y bueno amigos, ha sido todo el video, espero les haya gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Sígueme en Kick y mis otros 2 canales de YouTube y nos vemos en un próximo video.